Lonigro. El doctor Lonigro es abogado recibido en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, premio de honor en el 11 Programa de Entrenamiento para Abogados, organizado anualmente por la Escuela de Abogacía de Buenos Aires, autor de 6 libros en su especialidad, del Derecho Constitucional, entre ellos un Manual de Derecho Constitucional, autor de más de 400 notas sobre temas de derecho constitucional y de historia en medios de difusión masiva, profesor adjunto regular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UBA y profesor adjunto regular de Derecho Público Constitucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido, doctor Lonigro. Bueno, adelante, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, mi agradecimiento a las autoridades de ambas comisiones por esta invitación para opinar en este tema tan importante para el funcionamiento de las instituciones. 7 minutos es un suspiro, pero voy a tratar de ser breve y conciso. Esto comienza con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 4 de mayo, pronunciado en un expediente iniciado por la Ciudad de Buenos Aires, por considerar que sentía avasallada su autonomía a raíz del decreto 241 del presidente de la Nación que restringía la presencialidad de las clases. La Corte tiene en este sentido tres pautas muy importantes, o brinda 3 pautas muy importantes. Primero, equipara a la Ciudad de Buenos Aires con las provincias en materia institucional en cuanto a sus derechos y obligaciones. En segundo lugar, lo que hace es establecer que toda materia educativa y concurrente y sanitaria es facultad concurrente entre el gobierno de la nación y las provincias. Y en tercer lugar, como algo importante, determinar que en caso de que ambas jurisdicciones decidan ejercer esas potestades al mismo tiempo y se produzcan colisiones, tal como ocurrió, que debería prevalecer la norma local por sobre la norma nacional, teniendo en cuenta que justamente las provincias son anteriores al gobierno de la nación, que las provincias se han juntado en 1853 para, a través de la Constitución Nacional, crear autoridades nacionales y delegarles a esas autoridades parte de sus potestades para la constitución de un Estado federal, en definitiva. A partir de esas pautas, el gobierno de la Nación decide enviar este proyecto de ley al Congreso, iniciándolo en el Senado, y este proyecto de ley en realidad tiene 2 objetivos. El primero, determinar parámetros epidemiológicos, dividiendo el país en zonas con cierta ambigüedad, aglomerados, departamentos, partidos, pero también el pedido de facultades extraordinarias. Yo en esto no coincido con el doctor Bari y el doctor Rondino, en el sentido que aquí hay mínimas delegaciones, porque en definitiva lo que esta ley, lo que el Poder Ejecutivo propone a través de este proyecto de ley y lo que el Congreso delegaría serían justamente la potestad de modificar esos criterios y esos parámetros, porque en definitiva la delegación consiste en ejercer las potestades que establece la ley para modificarlas, para morigerarlas, para aumentarlas. Y eso no es poca cosa. Está entonces el proyecto que contiene estos 2 grandes rubros, si se quiere, pero yo diría entonces, a partir del análisis, estando el proyecto así como está, que este proyecto no purga la inconstitucionalidad del decreto, que si bien no fue formalmente declarado inconstitucional por la Corte, me refiero al 241 del presidente, en realidad no lo fue porque el proyecto había caducado, pero los considerandos van indicando que es un decreto inconstitucional porque violaba la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias. En este sentido, un proyecto de ley o una ley no purgaría ese defecto, porque la misma Corte ha determinado, esto no es un problema del instrumento, no es un problema del decreto, es un problema de violación de autonomías locales. Y en ese sentido el Congreso, que es quien sanciona las leyes, tampoco tiene la potestad de violar o de vulnerar esas autonomías. En todo caso, también hay una pequeña trampa conceptual en este decreto cuando se establece que las provincias son delegadas del gobierno de la nación. El artículo 128 de la Constitución no dice delegadas, dice agentes naturales del gobierno de la nación para el cumplimiento de la Constitución y de las leyes
en el territorio de las provincias. Pero son agentes naturales para el cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional en las provincias, cuando ese ordenamiento jurídico nacional se mantiene dentro de los cauces y de sus respectivas competencias. El mismo Joaquín B. González decía: las provincias no son empleados administrativos del gobierno de la nación y tienen por qué acatar normas que el gobierno de la nación dicta fuera de sus propias competencias. En este caso no digamos que no es competencia la materia sanitaria y la materia educativa del gobierno de la nación, porque es concurrente. Pero lo que sí sería inconstitucional es que se pretenda, a través de este proyecto, imponer a las provincias estos criterios y estas pautas. Por otra parte, existe en este proyecto delegación legislativa. Y existe una doble delegación legislativa. Una en sentido horizontal y otra en sentido vertical. En sentido vertical porque de alguna manera se está delegando a las provincias, en algunos, de acuerdo a la situación epidemiológica, el manejo de potestades que ya tiene, con lo cual evidentemente no es adecuado ni prudente ni válido desde el punto de vista constitucional que el gobierno de la nación le devuelva a las provincias potestades que las provincias ya tienen. De manera tal que en este sentido podría decirse que esta delegación vertical no corresponde. Y respecto a la otra delegación, a la horizontal, a la que sí está permitida por la Constitución, que va del gobierno de la nación o del Congreso de la Nación al Poder Ejecutivo, hay que preguntarse si efectivamente se cumplen los parámetros previstos en el artículo 76. En este caso concreto, necesitan materias de administración, emergencia pública, plazo determinado y bases. ¿Existe en este caso una emergencia? Bueno, remite a la emergencia declarada ya por el decreto presidencial desde el 2020 en adelante. Vamos a ponerle un tilde, vamos a ponerle un OK. ¿Existen materias de administración? ¿Son las sanitarias y las educativas materias delegables? ¿Son materias de administración? A ver, es muy dudoso lo que es una materia de administración, pero vale recordar que el Congreso, a través de la Ley 26.135 en el año 2006, cuando prorrogó facultades delegadas por 3 años, facultades delegadas previamente a la reforma del 94, estableció cuáles son las materias de administración. En ningún caso hace mención a materias educativas y sanitarias. De manera que es dudoso que esté dentro de la materia de administración. Pero vamos a ponerle un OK también a esto, y vamos a suponer que son materias de administración. Entonces ahora me pregunto, ¿hay bases? ¿El Congreso le está dando bases, un encuadre, un contexto al presidente para poder ejercerlas? Y la respuesta es no, porque las bases están expresamente mencionadas en el proyecto y dice que son simplemente custodiar la salud de los argentinos y permitirles o facilitarles el acceso a la salud. Esas no son bases válidas y está claro que cuando no hay bases, la delegación es inconstitucional y cuando hay bases poco precisas, la delegación también es inconstitucional. Y tampoco hay plazo determinado. Disculpe, disculpe la interrupción, le pido si va redondeando. Ya voy cerrando. Gracias. Tampoco hay un plazo porque deriva indeterminadamente a la duración de una pandemia. De manera tal que tampoco hay aquí una validez constitucional de esta delegación y por lo tanto yo digo, no hay ley, no hay decreto de necesidad de urgencia, ni decreto delegado que haga que la invasión a las autonomías provinciales sea válida. Y en este caso la doble inconstitucionalidad es que tampoco se presentan los requisitos para que se puedan delegar facultades al presidente de la Nación, justamente por esto que acabo de decir. Muchísimas gracias. Gracias, doctor.